El lado oscuro de Moisés, su secreto prohibido que la iglesia no te cuenta. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que la mayoría nunca se atreve a explorar, un viaje profundo que conecta el pasado oculto de Moisés con su destino eterno en los planes de Dios. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy cambiará la forma en que ves a este profeta, y quizás también la manera en que entiendes tu propia vida espiritual. Imagina a Moisés, no como el anciano de barba blanca sosteniendo las tablas de la ley, sino como un joven príncipe egipcio vestido con oro, rodeado de riquezas, soldados y sabiduría humana. Según la Biblia, Moisés fue criado en la corte de Faraón como hijo adoptivo de la hija del rey. Hechos capítulo 7 versículo 22 lo dice claramente, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significaba eso en un imperio como Egipto? No hablamos de un conocimiento superficial, Moisés aprendió estrategia militar, política, astronomía, escritura jeroglífica, leyes, arquitectura y hasta los misterios religiosos de los sacerdotes. Antes de ser el libertador de Israel, Moisés fue un príncipe, quizás incluso preparado para heredar la corona. Su entrenamiento fue el de un guerrero, disciplina militar, combate con espadas, tácticas de guerra. También recibió la formación de un político, aprender a gobernar, a hablar con autoridad, a controlar multitudes. Moisés no era un simple pastor perdido en el desierto, antes de ese capítulo ya había sido un príncipe poderoso. Y aquí está el lado oscuro, la arrogancia y la confianza en sí mismo que seguramente lo acompañaban. Piensa en esto, Moisés tenía identidad dividida. Por un lado, hebreo de nacimiento, por el otro, egipcio de crianza. Vivía en palacios de lujo mientras su pueblo, los israelitas, eran esclavizados y maltratados. ¿Cómo afectaría eso a su corazón? La Biblia relata en Éxodo 2 que cuando Moisés vio a un egipcio maltratando a un hebreo, su ira lo dominó y lo mató. Este no fue un acto de justicia divina, sino un impulso humano, lleno de rabia y orgullo. Aquí vemos a Moisés en su lado más oscuro, un príncipe que, acostumbrado al poder, decidió que podía impartir justicia con sus propias manos. Ese asesinato lo cambió todo. La misma autoridad que lo había formado ahora lo perseguía. De príncipe pasó a fugitivo, de heredero a paria. Este es un punto clave que pocas veces se explora. Moisés conoció el peso de la culpa, el fracaso y la vergüenza antes de conocer el fuego santo de Dios en la zarza ardiente. Antes de ser profeta, Moisés fue un hombre quebrado. Pero aquí hay un secreto aún más profundo. ¿Te das cuenta de cómo la historia de Moisés apunta directamente a Jesús? Moisés vivió entre dos identidades, egipcio y hebreo. Jesús, siglos después, también vivió entre dos realidades, completamente hombre y completamente Dios. Moisés renunció al palacio para cargar con el destino de un pueblo esclavo. Jesús renunció a la gloria celestial para cargar con la humanidad caída. La sombra de Cristo ya estaba escrita en la vida de Moisés, incluso en su lado más oscuro. La Biblia en Hebreos capítulo 11 versículos 24 al 25 lo afirma: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Este versículo nos revela el dilema. Moisés tuvo que elegir entre el lujo de Egipto y el sufrimiento del desierto. Y aunque falló en su primer intento de justicia, Dios ya estaba escribiendo la historia de redención. El secreto prohibido de Moisés que casi nadie cuenta es este: antes de ser libertador, fue un hombre que probó el poder, que se manchó las manos de sangre, que huyó derrotado. Y en esa oscuridad, Dios comenzó a preparar su verdadera grandeza. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces tus errores, tus impulsos, tus decisiones equivocadas te han hecho sentir indigno? Moisés mató a un hombre, huyó como cobarde, y sin embargo, Dios lo llamó. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que ve más allá de nuestros fracasos,
que transforma nuestro lado oscuro en instrumento de luz. Y así, la primera etapa de Moisés nos enseña algo épico: no importa cuánto hayas caído, Dios puede levantarte para un propósito más grande de lo que imaginas. La historia apenas comienza, porque después de 40 años en el desierto como pastor, Moisés escuchará una voz que lo hará temblar: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pero no corramos tan rápido. Antes de llegar a la zarza ardiente, es necesario entender este lado oscuro, este secreto prohibido que la Iglesia casi nunca menciona. Moisés fue un hombre moldeado por Egipto, por la violencia, por el poder humano. Y fue precisamente desde esa oscuridad que Dios lo llevó a la luz. Y aquí dejamos esta primera parte, porque lo más impactante está por venir: ¿qué ocurrió en el desierto que transformó al príncipe arrogante en el profeta que habló cara a cara con Dios? Eso lo descubrirás en la siguiente parte, donde la historia dará un giro aún más profundo y épico. El príncipe fugitivo se convirtió en un pastor en tierras lejanas. Moisés pasó de caminar entre mármoles y columnas doradas a cuidar ovejas bajo el sol ardiente de Madián. 40 años en el silencio del desierto, en la monotonía de cada día, sin títulos, sin ejército, sin gloria. Para los ojos humanos, parecía un hombre acabado. Pero para Dios, ese desierto era la fragua donde se templaría el alma del libertador. Y aquí está la ironía que pocos mencionan: Moisés, quien había aprendido a mandar ejércitos, ahora tenía que aprender a guiar animales. El príncipe orgulloso tenía que ser quebrantado en lo más íntimo de su ser, porque solo quien se sabe nada puede ser usado por Dios como instrumento de todo. El Moisés arrogante de Egipto murió poco a poco en esos años de soledad. Allí, en el desierto, se fue vaciando de sí mismo. Pero entonces ocurrió lo imposible: un arbusto en llamas que no se consumía. Moisés, curioso, se acercó, y la voz de Dios tronó desde el fuego: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Imagínalo por un momento: aquel hombre que había sido un asesino, un fugitivo, un olvidado, ahora estaba frente al Dios eterno que lo llamaba por su nombre. La escena fue tan sobrecogedora que Moisés cubrió su rostro con temor. Allí comenzó su verdadera misión: liberar a Israel de la esclavitud. Pero no fue fácil, porque Moisés ya no era el príncipe seguro de sí mismo, ahora era un hombre que dudaba. Se consideraba torpe de palabra, débil, incapaz. Y aquí vemos el contraste épico: cuando Moisés confiaba en su fuerza humana, falló, pero cuando se reconoció débil, fue entonces que Dios lo usó con poder. Y aquí hago una pausa, porque si has llegado hasta este punto, significa que esta historia está tocando algo dentro de ti. Déjame pedirte algo muy importante: suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. No lo hacemos solo por números, lo hacemos porque aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a contar. Historias bíblicas con profundidad, secretos olvidados, revelaciones que te conectan con tu fe de una manera real y humana. Cada semana subimos contenido que puede transformar tu vida, porque no nos quedamos en lo superficial, vamos directo a lo que impacta el alma. Dale like a este video si crees que la Biblia tiene tesoros que aún no hemos descubierto. Y quédate hasta el final, porque todavía falta lo más épico: como Moisés, con sus debilidades y errores, se convierte en un reflejo profético de Jesús mismo. Créeme, lo que viene puede cambiar tu perspectiva para siempre. Volvamos a la historia. Moisés fue enviado a Egipto con una misión imposible: enfrentarse al faraón, al mismo sistema del cual él había sido parte. Aquí hay un detalle fascinante: Moisés no solo estaba enfrentando a un rey humano, estaba enfrentando a los dioses de Egipto, a los mismos dioses en los que fue instruido de joven. Cada plaga era un golpe directo contra una deidad egipcia: el Nilo convertido en sangre contra Hapi,
dios del río, las tinieblas contra Ra, el dios del sol, la muerte de los primogénitos contra Osiris, dios de la vida. ¿Te das cuenta? Era como si Dios estuviera desarmando, uno por uno, todos los cimientos de la educación egipcia que Moisés había recibido. Lo épico aquí es que Dios no solo estaba liberando a Israel, estaba liberando también a Moisés de sus viejas cadenas. El príncipe educado en sabiduría humana tuvo que ver con sus propios ojos que toda esa sabiduría no era nada frente al poder del Dios vivo. Y aquí hay un secreto espiritual poderoso. Muchas veces Dios nos hace regresar a aquello que una vez nos esclavizó, no para hundirnos, sino para mostrarnos que ya no somos los mismos. Moisés había huido de Egipto como un fugitivo, pero volvió como profeta del Altísimo. Lo que antes fue su caída, ahora sería su escenario de victoria. Y si prestamos atención, vemos cómo Moisés y Jesús vuelven a conectarse. Moisés desafió a Faraón para liberar al pueblo de la esclavitud física. Jesús desafió al pecado y a la muerte para liberarnos de la esclavitud espiritual. Moisés levantó su vara para abrir el mar, Jesús levantó la cruz para abrirnos el camino al cielo. Moisés intercedió por un pueblo rebelde, Jesús intercede hoy por ti y por mí ante el Padre. El Moisés oscuro, el hombre que conoció el poder y la derrota, fue transformado en instrumento de redención. Y esa es la grandeza de Dios, no borra nuestra historia, la redime. Pero aún falta lo más impactante, que pasó después, cuando el pueblo cruzó el mar, cuando Moisés recibió la ley en el Sinaí y habló cara a cara con Dios. ¿Qué secretos guarda ese encuentro que muy pocos se atreven a revelar? Te aseguro que lo que veremos en la próxima parte será aún más trascendental. No te muevas, porque la historia no ha terminado. Lo que viene es el momento más épico, la cima espiritual de Moisés y su conexión directa con el futuro Mesías. El mar se abrió, y la multitud de esclavos se convirtió en un pueblo libre. El faraón, símbolo de todo poder humano, quedó derrotado bajo las aguas que antes parecían invencibles. Pero ese no fue el final de la misión de Moisés. Lo que muchos olvidan es que la verdadera liberación no estaba en salir de Egipto, sino en encontrarse con Dios en el desierto. El monte Sinaí se alzó como el escenario de un misterio que pocos se atreven a explorar. Moisés subió a la cumbre envuelta en fuego, relámpagos y truenos. La tierra temblaba, y el pueblo temía acercarse. Allí, en medio del humo, Moisés entró en una nube espesa y se encontró cara a cara con la gloria de Dios. No fue solo la entrega de unas tablas de piedra. Fue un pacto eterno entre el Creador y su pueblo. Fue el momento en que el cielo descendió para hablar con un hombre. Pero aquí hay un secreto que rara vez se dice: mientras Moisés hablaba con Dios durante 40 días, no solo recibía leyes, estaba recibiendo revelaciones del plan redentor que se cumpliría siglos después en Cristo. La figura del Cordero Pascual, la sangre en los dinteles, el tabernáculo, todo era sombra de lo que Jesús vendría a cumplir. Moisés, el hombre que alguna vez dudó de sí mismo, se convirtió en testigo de la visión más grande de la historia, la salvación de toda la humanidad. Sin embargo, la gloria tenía un costo. Moisés bajaba del monte con el rostro resplandeciente, tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente. Imagínalo, un hombre reflejando la luz de Dios de tal manera que tuvo que cubrirse con un velo. Y aquí está lo épico, ese velo no era solo físico, también era profético. El apóstol Pablo diría siglos después que Cristo quitaría ese velo, y que en él veríamos la gloria de Dios sin miedo, con libertad. Pero la vida de Moisés no fue perfecta. El mismo hombre que desafió a faraones, que abrió mares y habló con Dios, perdió la paciencia en el desierto y golpeó la roca cuando Dios le dijo que hablara. Ese detalle le impidió entrar en la tierra prometida. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿cómo puede alguien que fue tan usado por Dios quedarse a las puertas de la promesa? La respuesta es profunda: Moisés representaba la ley,
y la ley no podía llevar al pueblo a la plenitud de la promesa. Solo Jesús, el nuevo Josué, Yeshua, podía hacerlo. Moisés vio la tierra desde lejos, pero Jesús nos lleva dentro. Lo que parecía una derrota, en realidad era una enseñanza profética. Dios estaba mostrando que la ley abre el camino, pero solo la gracia lo completa. Y aquí, amigo o amiga que me escuchas, hay un mensaje personal para ti. Tal vez sientes que has fracasado, que te has quedado a las puertas de tus sueños, que tu pasado es demasiado oscuro o que tu carácter ha fallado. Pero escucha, si Dios pudo tomar a Moisés, un asesino fugitivo, un hombre lleno de dudas y errores, y lo convirtió en profeta, libertador y amigo suyo, también puede hacer algo grandioso contigo. Tu historia no ha terminado. Déjame invitarte nuevamente a que te unas a esta comunidad. Suscríbete ahora mismo, porque aquí no solo contamos historias bíblicas, las revelamos con una profundidad que rara vez se comparte. Cada semana subimos contenido que abre tus ojos a verdades ocultas, a detalles que transforman la manera en que lees la palabra de Dios. Dale like a este video si sientes que esta historia ha tocado tu corazón, y por favor, déjanos tus comentarios o testimonios. Nos encanta leerte, orar por ti y ver cómo Dios sigue actuando en tu vida. Ahora, volvamos a Moisés en sus últimos días. En lo alto del monte Nebo, el anciano profeta contempló la tierra prometida. Sus ojos la vieron, pero sus pies no la pisaron. Sin embargo, este no fue su final. Porque siglos después, en otro monte, ocurrió algo que pocos conectan: Moisés apareció junto a Elías en la transfiguración de Jesús. El hombre que no entró en la tierra prometida en vida, entró gloriosamente al lado del Mesías, en la tierra celestial. ¿No es eso increíble? Ese es el sello final de su historia, el que fue príncipe y pastor, fugitivo y libertador, hombre de dudas y profeta de gloria, terminó encontrándose cara a cara con aquel de quien había hablado toda su vida, Jesús, el Hijo de Dios. Así que te dejo esta reflexión que quiero que guardes en lo profundo de tu corazón: Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Moisés tuvo un lado oscuro, un secreto que la historia oficial a veces oculta, pero Dios usó incluso esas grietas para mostrar su poder. Y lo mismo hará contigo. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite recordar que el pasado no define el futuro. Suscríbete, activa la campanita, y acompáñanos en este viaje por los misterios de la Biblia que pocos se atreven a contar. Y cierro con una frase que quiero que resuene en tu alma: Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y si usó a Moisés, también te puede usar a ti.